Vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible y después podemos hacer la pileta, comer, pero vamos a seguir debatiendo y discutiendo. Yo quería marcar esto antes de arrancar, de que sea un intercambio, que intervengan, pregunten, porque es sobre un tema muy muy importante, pero a su vez es un tema que para muchos de ustedes, sobre todo los compañeros nuevos, los que son invitados, no son militantes, es un tema totalmente nuevo en la vida política, que es por qué hay que construir un partido revolucionario en Argentina. De última instancia, en eso es uno de los objetivos que teníamos en este campamento, después poder empezar a charlar. ¿Se escucha bien atrás? Entonces, queríamos tratar de profundizar todo lo que han estado discutiendo en rondas entre ustedes sobre la charla de Andy de ayer y sobre otros temas que se han ido discutiendo en distintos círculos entre las carpas, y que puedan expresar hoy muchas de las dudas, diferencias u opiniones que tengan después de la intervención que haré yo. La podemos hacer acá o la podemos hacer después cuando estamos comiendo, aprovechando toda la tarde. O sea que no hay un problema de este ámbito, puede ser en cualquier momento. Bueno, antes de arrancar les quiero dar una noticia, porque en el día de hoy falleció José Pedraza, el asesino de Mariano Ferreira. Así que le vamos... Se va a acabar la burocracia cívica, se va a acabar la burocracia cívica, se va a acabar. Mariano Ferreira. Presente. Mariano Ferreira. Presente. Mariano Ferreira. Presente. Ahora Y siempre. Ahora Y siempre. Ahora Y siempre. Bueno, yo quería arrancar porque estamos viviendo en una época en nuestro país donde nosotros venimos hablando, el PTS viene diciendo que se viene el cuarto saqueo, entonces yo quería hacer un poco referencia histórica a cómo habían sido los saqueos anteriores, y de ahí, aunque sean formas sintéticas, sacar algunas de las lecciones, y que son lecciones no solo históricas, que tienen muchísima actualidad para nosotros. O sea, en realidad la política que nosotros estamos planteando de acá para adelante, el partido unificado de la izquierda revolucionaria en Argentina, tiene que ver con los saqueos que tuvimos anteriormente, porque este planteamiento que hacemos le ponemos un carácter de urgente, es ultra necesario, no se puede demorar más de que tengamos una gran organización revolucionaria de los trabajadores, las mujeres y la juventud en nuestro país. Producto de los cuartos saqueos, entonces vamos al tema. Para no hacerlo largo, vamos a arrancar el primer saqueo. El primer saqueo fue, nosotros lo marcamos, fue la dictadura militar que se impuso en el 76. Pero ese saqueo viene con una situación de ofensiva del movimiento obrero. Escuchen esto que les digo. En el año 75, Perón hacía un año que había muerto, gobernaba Isabel Perón. Isabel Perón, producto que las condiciones económicas y políticas del país se habían agudizado. Económicamente la Argentina estaba en una situación de crisis porque habían caído los precios de los productos que Argentina exportaba, granos. Bueno, muy parecido a lo que pasa hoy. Se había encarecido, que había una crisis petrolera muy importante que sacudía porque Argentina no tenía autoabastecimiento petrolero, entonces gastaba muchísimo en combustible. Es lo mismo que está pasando ahora. Y
había una situación política difícil porque el peronismo no había logrado, el gobierno, con el gobierno de Perón, primero Cámpora, después Perón, y con el gobierno de Isabel, no había logrado detener a esa vanguardia, a esos sectores de activistas de las fábricas, a esos luchadores en las universidades y a esos jóvenes muy valientes que tomaban las armas y bajo la guerrilla, sea marxista o peronista, combatían a los capitalistas, inclusive a los militares que seguían de alguna manera teniendo mucho poder. O sea, el objetivo del peronismo de quebrar a la vanguardia, de derrotarla, de dejarla contra un rincón, de si seguía molestando, matarla, y para eso armó la AAA, darle las herramientas para que la burocracia sindical se quedara atornillada a los sillones durante años, como los antecesores de Pedraza. Toda esa política no le había servido porque las condiciones económicas del país habían logrado, y políticas, insisto, que las amplias masas, los amplios sectores que estaban relativamente conformes con la vuelta del peronismo al poder, porque era, bueno, por lo menos viene el tipo este que hace 18 años se fue y ha vuelto al país y entonces podremos estar un poco mejor. Y esa expectativa se frustró por esta crisis económica y política. Pero la clase obrera no se quedó callada. ¿Qué había sucedido? Apenas sube Perón, había impuesto que se congelaran precios y salarios por 2 años. O sea que a mediados del 75 se iban a discutir los convenios colectivos, las famosas paritarias. Y en el 75, compañeros, antes de la paritaria, producto de la crisis que había económica, el gobierno de Isabel está obligado a lanzar un plan de ajuste brutal que pasó a la historia con el nombre de Rodrigazo. Fue un plan del ministro Rodrigo que imponía devaluación, congelamiento de salarios, aumento de los precios, aumento de los combustibles, brutales. Era un verdadero saqueo al bolsillo de los trabajadores. Los trabajadores obligaron a la burocracia sindical a resistir a este plan. Este plan se anunció a principios de junio de 1975. Y los trabajadores empezaron a organizarse en las fábricas. La mayoría de los sindicatos lo dirigía la burocracia sindical peronista y su gobierno estaba en el poder, y sin embargo los trabajadores, con la bronca que tenía, empezaron a presionar a sus dirigentes sindicales. Pero no les alcanzó a los trabajadores, o no se conformaron simplemente con la presión hacia los burócratas, sino que empezaron a organizarse las comisiones internas más combativas, las comisiones internas de izquierda, que eran muchas, empezaron a organizarse y formar los que se llamaron las coordinadoras. Las coordinadoras internas de algunas seccionales sindicales se empezaron a formar en el Gran Buenos Aires, en el cordón industrial más importante que tiene nuestro país, que tenía y que tiene. Ustedes saben que el proceso que había llevado a una lucha, estoy retrocediendo un poco, había surgido del interior del país, el proceso que había llevado a la derrota de la dictadura primera de Onganía y Lanusse y la necesaria retorno de Perón al país para que contuviera las masas, porque era la única persona que podía tener un cierto peso sobre los trabajadores y decirle, bueno, muchachos, ahora calma. Esas luchas, que fueron luchas inmensas, que se dieron en nuestro país, empezaron en Córdoba y Rosario, que eran las 2 ciudades más importantes, con desarrollo, un cierto desarrollo industrial, con mucho estudiantado, y obreros y estudiantes, juntos y adelante, se estuvieron de las barricadas y derrotaron a la policía de Onganía, primero en Córdoba, después en Rosario, y eso se fue extendiendo.
la extensión de esos ASOS, que eran levantamientos obreros y populares con características semi-insurreccionales, porque había enfrentamiento con Molotov y con armas precarias para resistir, para defenderse de la policía. A la policía se la derrotó en el centro de Córdoba y después, meses después en el centro de Rosario, y solamente el ejército pudo tomar y tener un control. Esas acciones, insisto, terminaron, ¿no?, en el 72 con el famoso Mendozazo. O sea que se extendió del 69 hasta principios del 72, cuando ya estaba iniciado el proceso de restauración democrática y de retorno de Perón a la Argentina para controlar este movimiento que se había extendido hasta ciudades que eran muy pequeñas en ese momento. Por ejemplo, Chipoleti, que hoy es una ciudad relativamente importante de Río Negro, una ciudad muy chiquita, y el chipoletazo, el levantamiento en Chipoleti también se hizo, y se hizo en Casilda, una ciudad muy cerca de Rosario, Casildazo. O sea, no había localidad o lugar de nuestro país donde no hubiera levantamiento y la gente enfrentara a la policía, fuera a la casa a la municipalidad o donde fuera, y había el país estaba prendido llamas. Por eso venía Perón a controlar este movimiento. Dicho esto, retorno. Pego el salto y vuelvo al 75. Los trabajadores ven que le pegan un plan de ajuste, se empiezan a organizar en coordinadoras y surgen las 3 coordinadoras del Gran Buenos Aires, de la zona norte, de la zona oeste y de la zona sur. Zona este no, porque está el Río de la Plata. Claro, por eso son esas 3 zonas. Había coordinadora también en La Plata, Berisso y Ensenada, y en Córdoba, que aunque estaba bastante diezmada porque había sido muy golpeada por la represión, había también una coordinación de sindicatos combativos, estaban los viejos sindicatos Luz y Fuerza y varias internas, aunque ya habían perdido el sindicato, ya había estado intervenido el sindicato de Lesmata. Quiero decir, el 75 la clase obrera se organiza en coordinadoras antiburocráticas para enfrentar el plan de Isabel, paraliza todo el cordón que rodea Buenos Aires y avanzan sobre la capital para exigirle al gobierno de Isabel que apruebe las paritarias que se habían conseguido en las negociaciones, paritarias que superaban por mucho el tope salarial que quería poner el gobierno de Isabel. Ese fue el motor de la movilización. Las paritarias se consiguieron, las patronales aflojaron en la negociación, pero el gobierno dijo, esto yo no lo apruebo, esto no pasa, esto no se va a implementar, y los trabajadores se organizan. ¿Qué había pasado? El centro de la rebelión obrera y popular ya no eran las ciudades del interior, Córdoba, Mendoza, Rosario y el resto del interior, sino era el corazón del proletariado argentino, era el corazón, que era todo el conurbano bonaerense y que sigue siendo, en gran medida, el corazón de concentración mayor del movimiento obrero industrial. Y entonces, ese movimiento obrero, enfrentando la represión, enfrentando a su gobierno, enfrentando a la burocracia sindical, triunfó. Isabel tuvo que capitular porque se lanzó una huelga de 48 horas entre el 7 y el 8 de julio, porque el 9 era feriado, y el 8 al mediodía, de hecho, se levanta porque Isabel anuncia por cadena de televisión de que se aprueban los convenios colectivos que los trabajadores habían arrancado en paritarias libres. Era un golpe brutal al plan de ajuste. Caía el plan Rodrigo, se caía el plan de ajuste, renuncia el ministro Rodrigo a los pocos días. El ministro político, que era el verdadero jefe de la AAA, que era el brujo López Rega, se va del país y nunca más va a retornar. Isabel pide licencia, se va de vacaciones a Ascochinga, Córdoba, asume, creo que Lastiri, después asume Ítalo Luder, que era presidente del Senado. No, asume Ítalo Luder, estoy equivocado. Y hay una crisis brutal. El peronismo había sufrido la primera huelga general en la historia de la clase obrera, que había peleado 18 años con presos, con mártires, con gente que había sido perseguida para que retornara a su líder. Su líder vino y al año de que muere, la clase obrera hace un enfrentamiento brutal al gobierno. Era una clase obrera que venía en alza, que venía en ascenso, que venía luchando, que venía conquistando cosas, inclusive conquistando la democracia.
y se encontraba con una AAA que le secuestraba y le mataba a los dirigentes sindicales, con burócratas sindicales que se imponían en los sindicatos a punta de pistola, con gobiernos del Ministerio de Trabajo que le imponía una serie de medidas reaccionarias y para colmo con un plan de ajuste brutal. Y los trabajadores se organizaron y lo derrotaron. Esto es muy importante, compañeros, porque el gobierno quedó colgado de un pincel. Y estamos hablando de una época difícil en América Latina. Estamos hablando de mediados del 75. Hacía 2 años había sido el golpe en Uruguay. Faltaba poco para que se cumplieran 2 años de Pinochet en el poder con un golpe brutal en Chile. Hacía 3 años había sido el golpe en Bolivia. Todo el cono sur de América Latina estaba rodeado de dictaduras militares que imponían el plan del imperialismo, un plan totalmente reaccionario. La clase obrera tenía la posibilidad de haber derrotado a un gobierno que tenía inmenso apoyo popular. Perón subió con más del 60%, 62, casi 63% de los votos. Hoy todos están pensando a ver si sacan 49, si sacan el 40% en la primera vuelta. Perón en primera vuelta sacó ese porcentaje de votos. El apoyo era inmenso, pero se agotó. Murió él, Isabel, y la clase obrera derrotó, hay que decirlo así, derrotó al plan de ajuste del gobierno peronista y dejó colgado ese gobierno. Ahora, ¿por qué se pudo reconstruir ese gobierno y ese plan económico y las patronales que estaban temblando porque los obreros se organizaban en la fábrica y seguían tomando fábricas y tomaban a veces hasta rehenes, aunque sufrían el ataque de las AAA, de la patota de la burocracia sindical, que muchas veces era conjunto? ¿Por qué ese triunfo político y económico no se convirtió, viendo lo que pasaba en los países aledaños, en los países de nuestros hermanos, por qué ese triunfo no se convirtió en un triunfo completo, en toda la línea, en el único triunfo posible? ¿Cuál era el único triunfo posible para las masas? Que la crisis capitalista, que había obligado al imperialismo a imponer dictaduras a sangre y fuego en todo el cono sur para aplastar la rebeldía que había surgido en los inicios de los 70, para arrancar las conquistas logradas, necesitaban una mano dura. Y los trabajadores tenían la perspectiva frente a la crisis capitalista en curso de darle una salida progresiva a la crisis. Y la única salida progresiva a esa crisis, que era una crisis profunda, casi terminal del capitalismo argentino, tenía 2 perspectivas. O triunfaba la movilización obrera y popular, se le imponía, caía el gobierno y se imponía un gobierno de los trabajadores que cambiara de raíz a nuestro país, que cambiara de raíz el sistema económico capitalista, o se iba a imponer, como así sucedió en marzo del 76, después de unos meses de intento de la burguesía de mantener al peronismo como fuerza que controlara a los trabajadores, y como vio que fracasó porque en enero, el segundo plan de ajuste, de enero del 76, el segundo plan de ajuste que intenta el peronismo, ya muy golpeado, ya Isabel había retornado de sus vacaciones prolongadas, tomaba más vacaciones que Macri igual, pero ella por causas políticas. Hubo un segundo intento de golpe que se llamó Plan Mondelli y los trabajadores salieron a chocar, salieron a golpearlo, salieron a frenarlo, y entonces la burguesía argentina, la gran patronal, el imperialismo, la iglesia y los militares dijeron: se terminó. La salida es la de Pinochet, la de Uruguay, la de Bolivia, la de Brasil, la de Paraguay. Golpes, pero esta vez el golpe tiene que ser sangriento. Esta vez el golpe tiene que ser para siempre. Esta vez quiere, porque para siempre, ¿qué significa? No solamente hay que matar 30.000, sino hay que dejar terror en la población para que nunca más se levante. Y así perdimos en el 76. Yo era metalúrgico en marzo del 76. Y era metalúrgico en marzo del 77. En ese año yo perdí el 40% de mi salario. Desde el punto de vista económico. Sí, fue brutal. Y que éramos metalúrgicos. Que teníamos era lo que más habíamos conseguido en junio del 75. Ese fue el primer saqueo, compañero, porque ese saqueo significó ataque a los trabajadores, persecución y masacre de la vanguardia, y justamente si a vos te desaparecen toda la interna, como hoy iba a venir el Negromonte, no pudo venir,
El astillero de Santiago tiene 46 compañeros asesinados. La mayoría de ellos eran delegados, o sea, el cuerpo delegado había sido diezmado. Se acaba de hacer el juicio por la FOR y se acaban de condenar a 2 de los civiles, que eran jefes de personal y jefe de seguridad de la fábrica. Se los acaba de condenar por crimen de lesa humanidad, porque fueron los que le dieron las listas a los militares que le facilitaron el predio, que es el camping, que está dentro de la FOR, donde se torturaba y se terminaba secuestrando y llevando, y después desaparecían muchos de esos compañeros. De la FOR hay 13 compañeros, ahora viene el juicio, se inicia el juicio, por los 13 delegados desaparecidos de Mercedes-Benz. No hay fábrica grande en nuestro país que no tenga un buen número de trabajadores desaparecidos, porque eran los más luchadores, los activistas, y muchos de ellos eran los delegados combativos antiburocráticos. Entonces se impuso así. Y teniendo bajo esas condiciones, obviamente no había ninguna posibilidad de defender el salario, ninguna posibilidad de defender las condiciones que uno había conquistado en años de lucha anteriores. Entonces esa era la situación dificilísima que se encontraba la clase obrera, mientras los radicales, el Partido Radical le daba casi 400 intendentes a la dictadura militar, la Iglesia aplaudía con todo el nuevo orden impuesto en Argentina, y el peronismo, que aparecía como la víctima primera del golpe, y que es verdad, tuvo muchos de sus dirigentes, inclusive fueron presos, inclusive varios de ellos que eran asesinos confesos, como Lorenzo Miguel, que era metalúrgico y organizaba las patotas que asesinaban a los luchadores, también fue en cana. Pero el peronismo de conjunto como aparato político, o sea, eso de que hay unos que van presos, el otro perseguido, todo lo demás, no es algo nuevo. Y otros colaboran, eso no es algo nuevo. Más de 130 intendentes le dio el peronismo a esa dictadura asesina. ¿Por qué no ganamos, muchachos, en el 75? ¿Por qué no pudimos derrotar al peronismo que se estaba convirtiendo para los trabajadores en su enemigo? Porque le hicieron la huelga general. ¿Por qué no ganamos? No, ¿por qué no ganamos? Me dicen fanatismo, no. La gente tenía bronca al gobierno de Isabel, pero la puteaban a Isabel en todos los colores, los obreros que marchaban hacia Plaza de Mayo. Era muy buena la consigna. La lucha del Rodrigazo se extiende, digamos, arranca el 27 de junio, es el primer paro, y el primer paro que se arranca la burocracia sindical, y termina con el paro general del 7 y 8. Pero empezó mucho antes del 27 de junio. Había paros parciales ya desde mediados de junio, por eso casi que duró un mes. Todo el país estaba convulsionado en esas huelgas que superaban a la burocracia sindical, y que el canto principal hacia la Casa de Gobierno a Isabel era: conteste, 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 Isabel, ¿cuánto gana un obrero? ¿Cuánto gana un coronel? ¿Me entiende? Que es muy profunda esa consigna de obreros peronistas. Y bueno, que Isabel contestó que no le importaba cuánto ganaba el coronel, iba a dar buen sueldo a los militares. Entonces, digo, ¿y por qué no ganamos? Porque no hubo una organización política de los trabajadores que le planteara que frente al pinochetazo, Bordaberry en Uruguay y en Bolivia, o lo que ya había pasado en Brasil, que ya había dictadura en Brasil, había una salida, que la salida era que los trabajadores pelearan por el gobierno de ellos mismos, que el peronismo no era de los trabajadores, que ya había demostrado que estaba con los patrones, que ya había demostrado que estaba por un ajuste. Había que decirlo claramente, abiertamente, y no temerle a qué iban a decir algunos peronistas. Inclusive la Juventud Trabajadora Peronista, que era la organización sindical más poderosa y que estaba influenciada ideológicamente por Montonero, eran contrarios al gobierno de Isabel. No estaban con Isabel, la enfrentaban a Isabel. Le ponían bombas, hacían de todo. Y ocupaban las fábricas. Entonces, ¿por qué? Si había una inmensa energía de los trabajadores, ¿por qué eso no terminó en un triunfo? Por lo menos no se intentó una salida distinta a la de Chile, Uruguay, etcétera. Porque no había una organización revolucionaria que le dijera a los trabajadores
que tuvieron cierto peso, una cierta influencia. Pero aún sin peso ni influencia, el partido que yo militaba, que era el PST, y el otro partido que era de izquierda trotskista, que era Política Obrera, que es el antecesor del PO en Argentina, no plantearon esta política. El Partido Obrero planteó gobierno de la CGT. Imagínense, la CGT que los obreros le agarraron la trompada en la calle. Y el PST peor. Planteó que renuncie Isabel, bueno, Política Obrera también planteaba renuncia, no caí, no decía abajo. Que no es lo mismo decir renuncia que decir abajo. Los chalecos franceses, verdes, amarillos en Francia dicen Macron dimisión. Es el primer paso del movimiento. Pero ustedes vieron, los que vieron el videíto anoche, decía decapitación. Macron decapitación. O sea que te empezaron a retomar las lecciones del siglo XIX. Claro, del siglo XVIII, de la gloriosa Revolución Francesa de 1789 que terminó en 1792 con los reyes sin cabeza. Las tradiciones revolucionarias empezaron a tomar los obreros franceses. Todavía entonces Macron dimisión. Y entonces los trotskistas en Argentina decían renuncia a Isabel, que asuma el gobierno de la CGT, y el PST decía que asuma la presidencia un diputado de la CGT. Tenía varios diputados porque tenía más peso que ahora políticamente la burocracia sindical. O sea, un desastre. Claro, compañeros, porque no le podés pedir al obrero peronista que ha hecho todo lo que ha hecho, que él solo, con su conciencia, que confiaba que era su líder, sino sacar una conclusión mayor. Era responsabilidad de la izquierda que hablaba en nombre de la revolución, que hablaba en nombre de los bolcheviques que se habían animado a tomar el poder 60 años antes de ese momento, que hablaba en nombre inclusive, sin ser los representantes directos, de aquellos barbudos que bajaron de Sierra Maestra y tomaron el poder en Cuba, que era muy reciente porque no habían pasado más de 15 años de que los cubanos habían sacado el imperialismo de la isla y habían expropiado a los capitalistas. O sea, de los que hablaban en nombre de la revolución, en el momento donde el proletariado avanzó, enfrentó a su gobierno, lo puso contra las cuerdas, le derrotó el plan económico, le derrotó el plan inclusive político, porque se fue el brujo, el jefe de la AAA, y nosotros sacamos en nuestra prensa en aquel momento la curva de la muerte. Y la curva de la muerte, compañero, es una curva que va mostrando la muerte mes a mes de la AAA y baja notablemente entre julio y agosto. Y después vuelve a subir. Cuando terminó esa oleada, que empieza en junio y termina en agosto, con la conquista económica y la burocracia sindical, entonces cierra filas con el viejo gobierno, trata de amortiguar el golpe de los trabajadores, se convierte nuevamente en abiertamente traidora, ese gobierno va aguantando hasta que surge lo que le dije en enero, un nuevo plan, los trabajadores salen otra vez a la lucha, resurgen las coordinadoras y ese plan no se pudo concretar y se concreta el plan de la burguesía, del imperialismo, de la iglesia, que es el genocidio que sufrimos. Entonces, faltó una organización revolucionaria que le planteara a los trabajadores. Y si aunque no hubiera sido mayoritaria, hubiera quedado una buena lección para la historia de los trabajadores y una perspectiva distinta. Hubiera quedado marcada una perspectiva distinta, que el peronismo nos llevó al desastre, porque el peronismo en realidad fue el que preparó el golpe militar. Aunque después fue uno de los principales que lo sufrió, pero como dije antes, le entregó más de 120 intendentes y la burocracia sindical se dividió en dos. En una ala colaboracionista, que estaba el papá de Triaca, el que fue ministro de Macri de Trabajo hasta hace poco, estaba Baldassini, había unos cuantos traidores que estaban en esa CGT que colaboraba con esa dictadura. Imagínense, había que colaborar con esa dictadura. Entonces nos faltó un partido revolucionario. No solo fue vaca de salario, sino fue una entrega brutal. Por eso hablamos de saqueo. El saqueo no solamente que se redujo el salario y se perdieron un montón de conquistas, porque sabían, obviamente había terror, había miedo, no se podía luchar, sino que el país fue entregado abiertamente al imperialismo. La deuda externa creció en forma exponencial y pasamos de 7.000 millones, 6.000 y pico, no llegábamos a 7.000 millones que debíamos cuando se fue Isabel, cuando le echaron a Isabel, hasta cuando se fue la dictadura, 7 años después, a casi 48.000 millones de dólares. Es un salto brutal, se ve multiplicado por 7 esa deuda externa, o sea, fue una entrega brutal del país. Desde ahí, esa deuda externa lo único que hace es crecer.
crecer y crecer, porque se renueva, se renegocia y se va creciendo y el país queda totalmente endeudado.